corrupta. Así de simple. Y esto ha quedado demostrado en las últimas décadas. No años, sino décadas. Ineficiencia y corrupción lamentablemente no han permitido que la abundancia de recursos públicos que hemos tenido como país se traduzcan en mejores condiciones de vida para la gente. Que esa plata que ingresa por concepto de impuestos se traduzca en mejores servicios de educación, en mejores servicios médicos, en mejor conectividad. Esa es una realidad y es un drama que tenemos. Pero vamos a hacer el análisis de cómo están ejecutando en este momento los gobiernos locales, las municipalidades, los gobiernos regionales, el propio gobierno central, que tampoco se aleja mucho de este análisis, pese a que en los primeros meses de este año hemos reportado y hemos registrado mejores cifras de inversión pública. ¿Se ejecuta más? La gran pregunta es, ¿se está ejecutando bien esa plata? ¿Se está transformando en mejores condiciones de vida para la población? Vamos a conversar de eso con José Tello, especialista en temas municipales y director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. José, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Omar. Es un gusto estar con ustedes. No, gracias, José. Y partamos con este dato que publica el día de hoy el diario El Comercio, muy interesante, que es que casi la mitad de los gobiernos locales, es decir, de las municipalidades, ha gastado menos de la mitad de su presupuesto que es para la COVID-19. No estamos hablando solo de obras de infraestructura, presupuesto para enfrentar la peor emergencia sanitaria que hemos sufrido en décadas como país. ¿Qué está pasando? ¿Por qué gastamos tan mal? Y si es que gastamos también, porque a veces ni se gasta. Correcto, efectivamente, a veces ni se gasta. Lo que ocurre, y escuché tu comentario previamente, es importante tener en cuenta que en el Estado muchas veces existe temor en avanzar con algunos procesos. Particularmente a veces con el tema de las compras, existe pues una serie de mecanismos de control que hacen pues que las mismas no se dinamicen, y muchas veces también los funcionarios en la municipalidad, en los servidores públicos, tienen miedo justamente de poder tomar acciones concretas, gastar dinero del Estado, porque justamente pueden haber posteriormente acciones de control y pueden tener problemas. Entonces, aunque no lo creas, la inseguridad que pueden tener los servidores públicos, sumadas con mecanismos de control que a veces son bastante opresivos, generan pues este problema. Ahora, lo que sí hay que ser bien claros es en algo. Si tú tienes una buena preparación, si tú eres un funcionario o un servidor público de carrera, si estás, debidamente capacitado, esto debería fluir, pero como el agua bajo el puente, ¿no? Ahora, entonces, José, en realidad hay un problema del Estado peruano en general. Sí, justo pones el punto, digamos, en lo que es, ¿no? Una vez conversé con un amigo que trabaja en una entidad del Estado que gasta muchos recursos, ¿no? Provías, y nos decían que a la interna había este comentario sobre que alcalde en cualquier parte del país que no tiene denuncias es un alcalde que no ha hecho absolutamente nada. Es decir, todos los alcaldes que quieren ejecutar obras de alguna manera, que quieren hacer obras para su población, tienen denuncias, sean justificadas o no, pero están llenos de papeles. Eso es cierto, eso es cierto. Y en el Perú es algo bastante recurrente cuando se trata de las autoridades subnacionales. La mayoría de ellos que efectivamente pues han llevado adelante procesos terminan siendo denunciados. Y junto con ellos también los gerentes municipales y todos los funcionarios de línea, los asesores. O sea, esta es una situación bastante recurrente, pero si nosotros queremos ver lo que está ocurriendo, por ejemplo, con este presupuesto COVID, también debemos entender de que el rol del gobierno local, en este caso el municipio, es un rol complementario. Así es. Quien realmente está enfrentando la pandemia es el gobierno nacional. Y quizás con mayor responsabilidad en lo que es la ejecución del gasto que el gobierno local y el gobierno regional, porque el gobierno regional, recordemos que es la bisagra entre la instancia nacional y la instancia local. Entonces, la DIRESA, por ejemplo, en las regiones están ahorita en un trabajo de combatir, ¿no? Sí, claro. Al COVID, el tema del oxígeno y además el proceso de vacunación también en sus diferentes jurisdicciones. Pero el gobierno local tiene que ejecutar un gasto y una ayuda inmediata. ¿Por qué? Porque el gobierno local es aquel que es más cercano a la población. Y finalmente, el Estado es uno solo.
y tiene que haber una respuesta para atender a la ciudadanía que está siendo afectada por esta pandemia. Ahora, ¿es necesario, José, desde tu punto de vista, ya pensando en qué se puede hacer para reformar este Estado lento y burocrático y lleno de candados a veces y de pasos en falso que los funcionarios públicos no quieren dar? ¿Sería necesario hacer una reforma, digamos, de cómo se desarrolla, cómo está implementada la jerarquía dentro del aparato público? Porque, a ver, a veces pareciera que las municipalidades son pequeñas islas donde el alcalde piensa que puede hacer absolutamente lo que quiere y que nadie le puede decir absolutamente nada. ¿Hay algo que hacer, hay algo que reformar en cuanto al poder municipal? En general, en todo el Estado peruano, lo que tenemos que hacer es una carrera pública, porque realmente carrera pública como tal no es que exista. Hay intentos, por ejemplo, y se dio una famosa ley Servir, pero regímenes especiales y otro tipo de regímenes laborales en el sector público, como que finalmente el tema no llegó a cuajar como debió haberlo hecho. Entonces, nosotros lo que necesitamos es trabajadores, servidores públicos, funcionarios de carrera, que los cargos de confianza siempre estén muy limitados a ciertos planos de toma de decisiones, muchas de ellas de carácter político, y por otro lado, que la autoridad tenga tras el gobierno a gente que trabaje ahí de manera permanente. Eso es sumamente importante. Y sobre todo también permitir que en el sector público se liberalicen los sueldos. Porque eso es algo que, por ejemplo, podría animar a que personas muy calificadas se sientan atraídas por el sueldo en el sector público y puedan pues mejorar el nivel de gestión en la administración pública. Ese es un tema muy importante, sí. José. Te pido unos segundos, tenemos que hacer una pausa, pero venimos para hablar justamente de cómo generar una línea de carrera en el sector público, en particular en las municipalidades, porque hay una realidad. Alcalde que ingresa, alcalde que entra con su gente 4 años a empezar a aprender de nuevo. Pero una pausa y venimos para hablar de eso. Hoy seguimos en las 5 de las 7, estamos conversando con José Tello, especialista en temas municipales y director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, sobre las dificultades que todavía enfrentan los gobiernos locales y la estructura burocrática en general, no solo las municipalidades, para poder gastar y para poder gastar sobre todo bien, y que esto se traduzca en mejores condiciones de vida para la población. Y hablábamos del personal, hablábamos de los servidores públicos, José, y me parece que esto no es solo para el trabajador municipal o del gobierno regional, sino para cualquier servidor público. ¿Cómo hacemos para generar, para crear esas verdaderas líneas de carrera? Que, a ver, ingresa un alcalde, entra con su gente y todo empieza de foja cero. Hay que esperar a que los nuevos funcionarios entiendan cómo funciona el aparato público, si algunos entienden, ver en qué están, y es digamos, genera un retraso en los programas que se manejan en diferentes instituciones del Estado. Lo que pasa es que cada elección, Omar, y acá hay que ser bastante claros, se ve el Estado como un botín. Por ejemplo, ahorita estamos en cambio de lo que es el gobierno nacional. Van a haber más de 12.000 cargos a disposición en todo el aparato burocrático del gobierno nacional. Entonces, definitivamente, gane quien gane, siempre se da un tema de copamiento. Igual ocurre, o va a ocurrir en el año 2023, luego de las elecciones que se van a producir el próximo año, que son elecciones mucho más grandes que las que tenemos ahora, o sea, son las elecciones regionales y municipales, hay mucho mayor cantidad de dinámica de elección. Se eligen en distritos, se eligen en provincias, se eligen en regiones, es mucho más grande esa elección. Entonces, por ejemplo, en los distritos se ve que quien termina como ganador copa el municipio. Cambia a todo el mundo, menos a los que están nombrados, pero sí, por ejemplo, a todos los cargos de funcionarios y también coloca a servidores, por ejemplo, que son parte de su equipo de campaña. O sea, ese tipo de situaciones lo que generan, por ejemplo, en el personal nombrado, y hablemos de las municipalidades, es una sensación de desánimo, de frustración, porque no existe, digamos, una carrera municipal. Exacto.
Exacto. Entonces, ahí tienes a una persona que se conforma con estar nombrada, tener una estabilidad laboral y luego jubilarse y tener ciertos beneficios el resto de su vida, asegurando su vejez. Pero no vemos nosotros la proyección. Y lo que falta, por ejemplo, en el Estado peruano es entender de que tiene que haber una carrera pública, una burocracia instaurada, pero a su vez también dentro de un aparato que sea permanente y que quienes ganan elecciones tomen decisiones, obviamente con cierto entorno de confianza, calificado, dicho sea de paso. Y estas decisiones sean decisiones que operativicen quienes vienen abajo permanentemente, indistintamente al gobierno que esté de turno, haciendo lo suyo. O sea, porque esa es la manera en la cual nosotros le damos estabilidad al servicio público. Sin embargo, eso no lo hay. Y nosotros lo advertimos porque tú has tocado, por ejemplo, algo interesante en un comentario, y es el hecho de que al no haber reelección, por ejemplo, ahora significa que todas las autoridades que están entrando prácticamente con equipos son dos cosas. O entran con un equipo experimentado, que muchas veces puede conocer más que la propia autoridad, para bien o para mal, y otras veces entran con gente que no tiene experiencia y simplemente quien es perjudicado, si hablamos de un municipio, es el vecino directamente. Entonces, ahora, son cuestiones pues, que dan para un análisis bastante concienzudo de todo esto que es la carrera pública. Y José, de lo que hemos escuchado de ambos candidatos, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, ¿ves preocupación sobre este tema que tiene que ver con la reforma del Estado ya en sí para mejorar la calidad de los servicios que se brinda a la ciudadanía? ¿Hay algo de eso en su plan de gobierno? Porque claro, escuchamos hablar de bonos, de créditos, de mejorar la vida de los peruanos, pero no hablamos mucho de reforma del Estado. En mis 47 años de vida, escucho en ellos lo que he escuchado de todos los candidatos desde que recuerdo las elecciones que me han tocado vivir. La modernización del Estado, que es una suerte de cliché que incorpora supuestamente todo este tipo de cambios necesarios que se tienen que hacer, pero claramente también, y espero ahora que pueda revertirse esta situación, está el hecho de que esto no queda más en un tema de retórica, de discurso, porque realmente la decisión política para hacer esos cambios estructurales dentro del aparato estatal, hasta el momento no la he visto. Bueno, se intentó, tú lo mencionabas, ¿no? Se intentó en algún momento, me parece a fines del gobierno del expresidente Alan García con la reforma del servicio civil. Lo continuó Humala, me parece que la idea inicia a fines del gobierno de García, pero me puedo estar equivocando. En todo caso, estuvo ahí la idea, se crea servir, pero no se pisó en ningún momento el acelerador para ir hacia una reforma profunda del Estado como estaba diseñada, porque entiendo, a ver, pisas muchos callos, porque en algunos sitios vas a tener que, valgan verdades, despedir gente y en otros sitios vas a tener que contratar gente, porque hay entidades donde necesitamos más personal y hay entidades donde probablemente ya no necesitemos tanto personal. Por ejemplo, hay muchísimos municipios el día de hoy que han presentado ante Servir, por ejemplo, una reestructuración de su cuadro de personal. Y esto no se ha tramitado. Y se supone que hay instancias municipales que debería estar implementándose la ley Servir. Sin embargo, no se da. Y no se da también por un tema de costos. Por eso es que, por ejemplo, se ha generado toda esta crisis con la eliminación del régimen CAS. Sí, claro. Sí, claro. Se ha generado una crisis bastante importante. ¿Por qué? Porque ahora tienes nombramientos que son en regímenes 276, que es el de la carrera pública, el histórico en el país, en los últimos 30 años, y además también el 728, que es el régimen privado, que por ejemplo en instancias municipales el empleado es 276 y digamos el obrero, el operario, la persona de baja policía es 728. Sí, claro, es decir, tienes una maraña de regímenes y lo peor, José, y esto es una realidad que saben todos los que trabajan en el sector público y muchos de los que no tampoco. El Estado es el más informal contratando trabajadores, tiene a personas, digamos, cumpliendo un horario, yendo a la oficina absolutamente de lunes a viernes o de lunes a sábado y que están por la famosa orden de servicios, que les pagan como a terceros, no tienen absolutamente ningún beneficio de nada y eso pasa en el sector público y todos son conscientes de eso, pero no cambia. Correcto. Y es más, la situación que tú describes hoy en día se da, pero antes era algo totalmente, totalmente normal, porque con la figura del SNP
el servicio no personal, que luego fue reemplazada por el trabajador CAS. Se daba esto en todo el aparato estatal y definitivamente cuando se da este contrato administrativo de servicio, el CAS, se proscribe justamente la contratación de servicios no personales. Claro. Pero bueno, es parte, digamos, de un proceso en el cual el Estado peruano se vio combinado a hacerlo, porque hay que hacer un poco de memoria. Fue con Paco Cosmópolis, en el gobierno de Alan García, cuando estábamos nosotros en la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, sí, claro, que sea una situación en la cual el gobierno americano requiere al gobierno peruano que por favor regularice la situación de 1 millón de trabajadores. Qué roche, que los gringos tengan que decir, bueno, regularicen eso, que son unos informales ustedes peruanos si quieren firmar algo. Muchísimas gracias, José, por esta interesante entrevista. José Tello, especialista en temas municipales y director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, INACAM. Antes de irnos a la pausa, mencionar las cifras de la Sala Situacional COVID-19 que ya publicó en su cuenta de Twitter el Ministerio de Salud. Ahí está, lo tenemos ya en pantalla, el dato clave, 252 fallecidos en las últimas 24 horas. Estas ya son, entiendo, con las cifras actualizadas, con este equipo de expertos independientes que ayudó a actualizar la cantidad de muertos que tenemos en el país. Más de 180.000, señora, más de 180.000. No se olviden de eso. Y seguimos creciendo. El Perú es el país con más cantidad de muertos producto de la COVID-19 por millón de habitantes. Ustedes dirán, no, Omar, pero Brasil, México tienen más. Sí, pero vamos, son países más grandes, tienen mayor población, pero por millón de habitantes el Perú de lejos le gana lamentablemente a todo el mundo y en las últimas 24 horas se registraron 252 fallecidos. Probablemente sea menor a lo que se registró en abril, pero la cifra todavía sigue siendo de espanto, señor, señora. 252 en 24 horas. Imagínese usted. Vamos a una pausa. Venimos con más aquí en las 5 de las 7.